Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Beyond the Pitch. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de tener un CFO en tu compañía, en qué estados deberías de tenerlo y qué es un fractional CFO. Y para ello tenemos a nuestro buen amigo Javi de la Torre de Lean Finance. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio de nuevo. Te invitamos de nuevo, pero realmente la gente va a pensar, si ve el episodio de Nisa, que no nos duchamos ni nos cambiamos de ropa, pero estamos grabando el mismo día este episodio, ¿vale? Que todo el mundo lo sepa. Oye, cuéntanos un poquito, Javi. Vuelve a ser, para los que no hayan visto el episodio de Nisa, una pequeña introducción sobre ti. Nada, yo soy licenciado en ADE, estudié posteriormente un MBA, empecé trabajando también por cuenta ajena como CFO en una startup. En poco tiempo, además, estamos hablando de finales del año 2010 aproximadamente, pues en poco tiempo levantamos más de 4 millones de euros entre dinero público y privado. La verdad que súper satisfecho y aprendí a hacer lo que ahora mismo estamos haciendo. He pasado por diferentes puestos de alta dirección de empresas. Y aparte de Lean Finance, he montado otros proyectos, desde una plataforma de formación online para nutricionistas, una asesoría o entré en un proyecto en una escuela de español para extranjeros que entré más tarde, un poco más tarde, y doy clases en la universidad y también invierto como business angel pequeños tickets. Buenísimo. Y ya, ya por añadir, ¿tienes hijos? Sí, estoy felizmente casado con mi señora, se llama Anabela, y digo felizmente casado porque estoy ahora mismo en una edad en la que mis amigos se están separando, tal y cual, que se ve mucho a mi alrededor, y tengo dos críos, un niño de 5 años y una niña de 8. De hecho, le puse nombre a mi patrimonial, se llama como mi niña mayor. Entonces, Buenísimo. Lo decía porque has dicho tantas cosas, digo yo, ¿cómo le da el tiempo a este hombre, no? Oye, ¿y qué hacéis en Lean Finance? mira, pues empezamos haciendo planificación de levantamiento de capital, el clásico fundraising, con sus proyecciones, la valoración, porcentajes de dilución, siempre acompañando al equipo fundador. Y fruto de capitalizar esas empresas, pues empezamos a pedir dinero público para casi duplicar la liquidez. Y cuando ya hemos conseguido esos recursos, empezamos a hacer dirección financiera externalizada. Y después de hacer eso, pues ya empezamos a hacer servicio de asesoramiento fiscal, contable, laboral, digital, basado en Holded, sobre todo para tener la información actualizada siempre y poniendo mucho detalle en el dato, que es muy importante a la hora de tomar decisiones. Y cuéntanos un poquito más sobre el perfil del CFO en una startup o en una compañía. ¿Qué es el CFO y qué funciones debe de tener? De acuerdo. El director financiero depende del estado de la compañía. Inicialmente tiene que acompañar al equipo fundador en diseñar toda la estrategia de crecimiento de dicha compañía. Es decir, como las finanzas son tremendamente subjetivas, a pesar de que hablemos de números, la realidad es que depende mucho de las querencias del equipo fundador. Entonces, dependiendo de qué camino quieras tomar o cuál es el destino al que quieres ir, el CFO ayuda al CEO a diseñar el camino para conseguir dicho destino. Y sobre este CFO, ¿en qué se diferencia entre el CFO, el controller y el contable? Vale, digamos que dentro de las finanzas hay diferentes estados financieros. Los principales son la cuenta de resultados, balance de situación, estado de flujo de efectivo, que se llama lo que llamamos el cash flow más tal, el libro diario, libro mayor, ¿vale? ¿El contable qué hace? El contable habitualmente lo que hace es actualizar información que tiene que estar en los estados financieros. Entonces, siempre hace un trabajo histórico, nada analítico, simplemente hay un movimiento bancario, hay una factura y hay que clasificarla en función al plan general contable. Entonces, ¿qué hace un contable? Contabilizar partidas, movimientos que ocurren dentro de la operativa de una compañía, de una empresa. ¿Qué hace un controller? Con la información que ha metido el contable, digamos que analiza históricamente si se están cumpliendo los objetivos. Es contable mete los datos, el controller mira de hoy hacia atrás y ¿qué hace el director financiero? Pues aparte de dirigir a todo este equipo, es como, algunos lo llaman el cartógrafo, ¿no? Como el visionario, el que tiene que diseñar el futuro de la compañía. Y eso está directamente ligado con, por ejemplo, métricas, directamente ligado con ventas y directamente ligado con toda la estrategia cualitativa también o de mercado que tenga diseñado el CEO. Entonces, cada uno tiene una función
y habitualmente se nos confunde a todos con el mismo término, pero para nada somos lo mismo. Claro, justo por eso te hacía esta pregunta para un poco diferenciar esos términos, ¿no? Y te pregunto aquí, cuando una startup no tiene un CFO, ¿cuál es el error común que suelen cometer? Pues bueno, dependiendo de habitualmente alguien no tiene CFO en etapas iniciales. Entonces, donde es muy importante digamos, la parte cualitativa, no tan cuantitativa. Entonces, por ejemplo, si estás levantando capital, hay diferentes archivos o documentos en los que los fundadores se apoyan o nos apoyamos. Como pueden ser el business plan, como puede ser el investor deck o como puede ser el financial plan. ¿Qué ocurre? Que un plan financiero no va a persuadir a un inversor a que te invierta en una fase inicial. Pero un mal plan financiero hace que un deal, después de negociar con un inversor 6 meses, hace que se caiga. Entonces, ¿cuál es el error habitual cuando no hay financiero? Pues no darle importancia suficiente a los números para que sea congruente con lo que viene en el business plan y lo que se dice en el deck. Así que, ¿qué error hay? Pensar que eso no tiene importancia y dejarlo a un lado. También la falta de tener plan financiero, ¿qué hace? Que derrochemos más dinero del que necesitamos a la hora de alcanzar los diferentes hitos. Entonces, es muy habitual que el burn rate de las empresas donde no hay financiero sea más elevado que las empresas donde hay financiero. Yo lo que veo, porque en Volcana prestamos el servicio de fundraising a las startups y una de las cosas es que prestamos el servicio de ayudarles con su plan financiero y lo que vemos que es una herramienta también para ver si tu modelo va a ser rentable o no, aunque sea sobre el papel, sobre el Excel, y te permite también iterar ese modelo de negocio de, oye, pues en vez de cobrar, me lo invento, un pago único, empiezo a cobrar por suscripción si consigo venderlo de tal manera X, ¿no? Y te permite tener todas esas reflexiones también. Otra de las cosas que vemos es que lo normal de los emprendedores es que sobreestiman los ingresos y subestiman los gastos. El optimismo habitual del ser humano, eso Eh, siempre ocurre. Exactamente. Oye, ¿cómo cambian las funciones de este CFO en una startup que está recientemente empezando, una compañía pre-seed, a una compañía que ya está en sus series A, series B? Mira, ahí la semana pasada fue el campus de emprendedores de Sea Rocket y estuve mentorizando a varios proyectos de allí, ¿no? Es muy habitual vi en particular un SaaS B2B de una vertical muy específica que cuando vi el deck ponía unas métricas que no me cuadraban. Que, no sé, desde Lean Finance, por ejemplo, el año pasado participamos en algo menos de 100 rondas de ampliación de capital, que eso es mucho volumen, en una franja muy determinada, entre 200.000 euros de ticket y 2 millones, ¿no? Saco esta colación porque cuando yo veo el MRR, el char mensual, el lifetime value, es habitual, por ejemplo, ya después de tanto tiempo que tengo plantillas para muchas cosas, ¿no? Pues empecé a meter los datos en una de dichas plantillas para un sales plan y es que no se sostenía por ninguna parte. Por ejemplo, daba un payback para recuperar lo que te gastabas en captar al cliente. En este caso en particular, creo que rondaba los 38 meses. Y estaba levantando una ronda a 4 millones con un MRR, creo que era de 8.000 euros o algo por el estilo. Entonces, ¿por qué son importantes las finanzas? Porque te das cuenta, tú eres fundador y ves esto y ya sabes que hay algo aquí que no vas a poder, que la ronda que estás levantando te la vas a quemar porque no tienes ni los mínimos elaborados, ¿no? Entonces, en fases iniciales, mira, un CFO es tan importante en fases iniciales como en fases finales. Lo que ocurre es que el equipo fundador no se lo puede permitir. Claro. ¿Vale? Entonces, cuando una empresa factura menos de 150 o 200.000 euros, por ejemplo, que nosotros hacemos de fractional CFO, casi que no merece la pena nuestro fee porque es demasiado elevado para los gastos recurrentes mensuales y en mi opinión todo el esfuerzo que no esté puesto en crecimiento de la compañía es desperdiciar el dinero. El coste de oportunidad es demasiado elevado. Entonces, en fases iniciales lo ideal es trabajar como en modo proyecto cerrado. Se puede hacer el roadmap financiero con métricas cuantitativas mensualizadas a 48 meses, poniendo mucho énfasis como he dicho, en métricas y en cash flow. Entonces, te permite anticiparte si necesitas hacer otra ronda, te permite tener eso y poder presentarlo a bancos para ir generándote la confianza de ellos y después ir soltando circulante.
Entonces, en fases iniciales te ayudan a acompañar y trazar cuantitativamente tu estrategia. Y después ya cuando tienes cierto volumen, ya sí merece la pena tener un CFO en plantilla en fases iniciales, por ejemplo, entre 200 y 2 millones de euros. Creo que no es eficiente tener un CFO en plantilla, porque es demasiado caro para el número, la cantidad de tareas que tiene. Claro. Entonces, si ya, por ejemplo, ya estás en mayor importe, has abierto en diferentes países, ya tienes precios de transferencia, aperturas de filiales en Hispanoamérica, tienes diferentes pasarelas de pago, estás creciendo mucho en personal, ahí es cuando ya sí o sí tienes que tenerlo en plantilla. Es decir, por tener un poco un mapa mental, al principio cuando estás empezando, si tienes necesidades financieras, es mejor trabajar con un proyecto cerrado de, hey, contrato a Lean Finance, por ejemplo, que me hagan el plan financiero. A partir de ahí tenéis el servicio de Fractional CFO, que lo explicaremos luego, que es como tener un CFO externo, digamos, que no lo tienes en plantilla, por lo cual te cuesta más barato. Y ya a partir de siguientes rondas de inversión, cuando ya está creciendo mucho la compañía, puedes o bien mantener ese fractional CFO con Lean Finance, aumentar el tiempo de Lean Finance o contratar a un CFO full time, ¿no? Y para ello vamos a dejar en los comentarios, porfa, Javi, otro código de descuento, un formulario, ¿no? Para que la gente pueda tener un descuento en Lean Finance. Perfecto, pues dejamos un descuento para las personas que quieran conocernos de un 10% en todos nuestros servicios. Mira, perfecto, pues luego te doy un vino solo por eso. Vale. Y oye, preguntarte, ¿cuáles son las habilidades no financieras que tiene que tener un CFO? Porque, claro, yo puedo contratar un CFO fractional, tú como Lean Finance ya has hecho la criba en esas entrevistas, tenéis vuestros CFOs en vuestro equipo, etcétera. Pero imagínate que yo quiero fichar a un CFO o directamente quiero saber cuáles son esas habilidades no financieras que debería de tener. Mira, hay un problema ahora para fichar CFOs porque hay escasez de talento en el mercado. Entonces, mientras encuentras al CFO adecuado, pueden pasar 2 meses, 3, 4, y además hay una alta rotación por la subida de los salarios. Entonces, nada te garantiza que esté contigo trabajando más de 6 meses. Entonces, es un pain que tienen estas empresas, que nosotros solventamos, que tenemos un abanico de CFOs, ¿no? Entonces, skills. Primero, comunicación persuasiva. En muchas ocasiones tenemos que dar tanto buenas noticias como malas noticias. Así que es importante que sepamos transmitir las debilidades de nuestro modelo de negocio al CEO para que lo tenga en cuenta a la hora de escalar la compañía. En ocasiones se nos ponen como los porteros de un equipo de fútbol o como los malos porque tenemos que ser los más cautos, pero realmente debe ser así. Y debe ser así porque muchas nóminas dependen de una buena gestión de caja. Así que la comunicación persuasiva acompañada de criterio de prudencia, siempre ser súper prudente en todo lo que hace, son digamos, las dos cartas que siempre tienes que llevar en la baraja. Y la tercera, la aprendí con el tiempo. Y es que cuando se ve la evolución de una compañía que crece, parece que en un gráfico, en un eje de abscisas, se ve siempre creciente, pero cuando metes el zoom, en realidad no es que sea así, es totalmente así. Entonces, la cualidad que creo que es más importante en el financiero es la resiliencia, porque hay que prepararse tanto para los buenos momentos como para los malos. Y el financiero habitualmente le tocan los malos momentos. Así que tiene que sufrir y perseverar en aceptar como normal que esa es la situación, de tal manera que pueda tener esa fortaleza y acompañar el crecimiento y además transmitir calma al resto del equipo. Y hay algo que has mencionado aquí curiosamente, que es la parte de la caja. Hay que entender, a los emprendedores y emprendedoras que nos estén escuchando, hay que entender que la caja es muy diferente a la facturación. En el sentido que yo puedo facturar este mes 100.000 euros, pero yo puedo no tener esos 100.000 euros de entrada en mi caja, porque a lo mejor un cliente me paga dentro de 2 meses, otro dentro de 1, otro dentro de 3. Y hay que tener una gestión de caja que al final para eso nos ayuda también ese CFO, ¿no? Y a prevenir, como bien comentabas, muchos errores. Ofrecéis un servicio de Fractional CFO. ¿Qué es un Fractional CFO? Y por qué ha habido un boom también, ¿no? de Fractional CFOs.
Mira, vamos a utilizar como ejemplo lo que has dicho hace nada. La gente confunde ingreso con cobro y gasto con pago. ¿Qué hace un fractional CFO? Está muy pendiente, por ejemplo, de ese uso de caja, porque puedes emitir una factura de 100.000 euros, no cobrarla hasta dentro de 60 o 90 días, pero vas a tener que pagar 21.000 euros de IVA a Hacienda. Entonces es muy habitual confundir esos conceptos, al igual que dos estados financieros. Por ejemplo, la cuenta de resultados con el con el cash flow, ¿vale? Con la previsión de influjo de caja. Entonces, ¿qué hace un fractional CFO? Pues lo que hacemos es estar pendientes de todas las áreas financieras de la compañía para que todo vaya, digamos, rodando en consonancia. ¿Por qué han surgido tantos? La realidad es que ser freelance que trabaja como externa o fractional CFO es relativamente fácil. Y me explico. Hay poco talento, hay escasez de talento de financieros que sepan de startups y venture capital. ¿Vale? No hay muchos. Son muy valorados. Entonces, imagínate que tú eres un freelance, que eres muy valorado y puedes vender este servicio porque las empresas lo están demandando. Más nosotros trabajamos con empresas y trabajamos también, por ejemplo, hacemos due diligence de fondos antes de hacer los desembolsos. Entonces, que es un abanico muy amplio, ¿no? Entonces, ese tipo de profesionales se puede ganar muy bien la vida. El tema es escalar el modelo. Ahí está la complejidad. Tener procedimientos, protocolos y procesos para poder escalar el modelo de Fractional CFO es lo complejo. Podéis contratar, seguramente se puede contratar a un freelance que sea bueno en su trabajo tal, pero por ejemplo le falta a la compañía de visión estratégica porque nosotros trabajamos con todo tipo de verticales, llevamos haciendo esto muchos años. Entonces es muy fácil para nosotros hacer un benchmarking de tu competencia para ver qué métricas tendrías que tener, cómo suelen quemar caja las empresas que se parecen a la tuya, cuál es la mejor performance que existe. Y esos, por ejemplo, esos freelance que también prestan ese servicio no tienen esa visibilidad. Entonces, es una ventaja competitiva brutal. ¿Y cuáles son las señales que tiene que tener una startup para decir, hostia, necesito un fractional CFO? Mira, en mi opinión, se necesita un financiero desde primera hora, desde que se constituye la sociedad. Entonces, el síntoma es empezar haciéndolo bien, ¿vale? Desde primera hora, tener una buena estrategia financiera, saber en qué hitos tienes que captar diferentes fondos y cómo hacerlo. Hay gente que viene a buscarnos y habitualmente es tarde, hace una ronda hace 2 años y quiere pedir un ENISA ahora. ¿Sabes? Si nos hubiéramos conocido en el inicio, es como si fuera un lienzo en blanco. Entonces Claro. tengo la posibilidad de diseñar toda la estrategia de financiación de la compañía. Si estás en la Comunidad Valenciana, veo qué ayudas de fondo perdido son susceptibles de que puedan ser recibidas por ti y te hago un estudio de cuáles podrías recibir. Te digo cuáles son las métricas habituales de tu empresa, cuánto runway tienes que tener, cuál es el burn rate, cuál es hasta el plan de contratación de tu compañía. Entonces, que es útil en todo y cada uno de los momentos y cuanto antes empieces, mejor. Ahora que has mencionado la Comunidad Valenciana, allí en Alicante tenemos a Ivin, que nos acompaña aquí siempre en nuestro podcast, Alejandro Tagliaferro, el fundador, y le dije, Ale, tío, me viene Javi, nos da un regalo del InFinance, danos tú también un regalo, y me ha dicho que para todas las startups, proyectos, empresas que quieran una consultoría de marketing para saber cómo llevar toda su estrategia de marketing y estrategia digital, que nos la da gratis, simplemente contactando a Ivin, tenéis el logotipo ahí debajo, y yendo de parte de Volcana, así sencillo. Y también Alejandro, de Ivin, me lanzó esta pregunta. Oye, me dice, y hablaremos un poco del CFO ya, lo hemos entendido más a nivel de la necesidad dentro del día a día de la compañía, pero vamos a hacer un poco de zoom en el momento de una ronda de inversión. En una ronda de inversión, ¿cómo cambia la probabilidad de éxito entre tener y no tener un CFO? Mira, muy buena pregunta. De hecho, me encanta. Podemos hablar de casos reales, evidentemente no diciendo nombres y tal. Eh, en fases iniciales, ya no hablo de private equity, en venture capital, además a nivel nacional, eh, digamos que el CEO tiene que llevar el liderazgo en la hora del cierre de la ronda, ¿no? Cuando, cuando acompañamos a un founder
a las reuniones con los fondos, se nota la calidad del trabajo, digamos la sofisticación del trabajo hecho por un equipo financiero que lleva haciendo esto mucho tiempo, a que lo hagas tú en primera persona, que no vas a levantar tantas rondas como las rondas en las que participamos nosotros, ¿no? Entonces ya se ve una pulcritud a la hora de trabajar. Además, como también es habitual defender el plan financiero en las diferentes reuniones con inversores que tenemos, pues la forma en la que se explica el modelo es mucho más profunda que la que puede explicar también exclusivamente y sin compañía el founder, que lo hace bien, pero acompañado es como ya si fuera un equipo compacto. Y de hecho funciona tan bien que lo habitual, Laven, es que cuando terminamos la llamada, el fondo en cuestión nos contacta por correo electrónico para presentarnos más participadas suyas. Entonces, es un síntoma de que se está trabajando bien y que el trabajo que se está haciendo es el adecuado. Entonces, la diferencia, seguramente, si vas a hacer una ronda de triple F, que son gente cercana a ti, Family, Fools and Friends, pues ahí tengamos poco impacto, pero a la hora de ir a un inversor más profesionalizado, nuestro rol, nuestra figura, tiene muchísima importancia. Por aclarar una de las cosas que has dicho, vosotros os conectáis a esa reunión con el inversor, pero entiendo que ya es la segunda, tercera, cuarta reunión. Es decir, primera reunión, recomendación que siempre damos, tú como SEO, solo con los inversores, no tiene sentido ni que te lleves a un co-founder, a no ser que el propio inversor, por ejemplo, pues no generalicemos, ¿no? Hay inversores, por ejemplo, que son fondos de inversión donde los inversores de ese fondo son todos de perfil técnico y quieren ver más el producto, y si ya sabes eso de antemano, puedes preguntar, oye, ¿queréis que venga mi cofundador, que es el CTO? Pero si no, el SEO solo en esa primera reunión. Y una de las formas también de conseguir una segunda reunión es decir, oye, ¿quieres una segunda reunión para indagar más, por ejemplo, en el plan financiero? E invitamos a Lean Finance, o en el producto invitamos a mi socio técnico, ¿no? Total, de hecho es rarísimo ir con un financiero a la primera reunión, es rarísimo, no sé cómo no, es muy raro, eso no lo hagáis. Se va uno solo y si hay interés ya se generan nuevas reuniones, ¿vale? Entonces, Correcto. a esa primera reunión para nada tienes que ir acompañado, bueno, para nada, a menos que expresamente quieran avanzar muy, muy rápido porque tengan que desembolsar antes del 31 del 2, por tema de presupuesto, que tengan que desembolsar antes del 31 del 12 de tal año y estemos a finales de noviembre. Pues en esos casos sí, pero si no, para nada, ¿eh? Siempre se va solo. Justo quería aclararlo por lo que has dicho. Bien hecho, bien hecho. ¿Qué tal? Si te está gustando este contenido de Volcana, no dudes en suscribirte y seguirnos para estar informado de los nuevos episodios que subamos. Te quería comentar, o preguntar más bien, ¿cuál es la documentación que prepara un financiero para una ronda de inversión? Porque nosotros en Volcana, lo hablábamos antes en el café, estamos volviendo a traer el business plan, y luego te daré mi punto de vista del por qué. Vale, mira, depende de la fase. Perdón, aclaramos lo que es el business plan y el financial plan. Hay una confusión muy grande ahí. ¿Vale? El plan financiero es básicamente tus números en un Excel con 3 a 5 años vista, normalmente a 5 años vista, y el business plan es un documento escrito que integra a ese plan financiero, parte de ese plan financiero donde pones los números, la inversión que vas a tener durante los próximos años por departamento, pero explicas de forma detallada quiénes son tus competidores, tu mercado, el go-to-market, cómo vas a conseguir llegar a tus clientes, quién es el equipo, etcétera. Y es un documento escrito que puede ser de 30, 35, 40 páginas o lo que sea, ¿no? Ya, tras esta aclaración, perdona por la... Nada, si yo recuerdo, por ejemplo, recuerdo que en el año 2010, a la hora de hacer el plan financiero, recuerdo que se hacían proyecciones a 10, 15 o 20 años. Después pasamos a máximo 2 años porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Entonces, ni hay que hacer proyecciones a 2 años ni a 20 años, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacerlo a 4 o 5 años mensualizadas. Yo creo que, evidentemente, no es una bola de cristal, pero es como una declaración de intenciones a donde se quiere ir. Y como de media las empresas que entran en ronda hacen entre 2 y 3 rondas, pues más o menos es ese periodo de 5 años, cada año y medio por ahí, pues se puede hacer. Aquí me meto en algo personal, y es que para nosotros la documentación, tanto el business plan como el plan financiero, es un reflejo de la ambición de la persona, de los miedos de la persona. Es algo también que cuando lo ves en el papel eres capaz de ver, hostia, esta persona está siendo ambiciosa, está siendo cauta, es una persona precavida, tiene miedo sobre algo, y la documentación siempre decimos que es un reflejo de eso. Total, pero total, ¿eh? Pues, y recuerdo también años anteriores cuando se hacía business plan. Sí. Y dejó de hacerse. Sí. De hecho, se hacía el plan financiero
y se hacía después el deck. Sí. Después se pusieron de moda los one-pagers, Sí. que ya también, que a mí, por ejemplo, particularmente no me gustaba mucho, aunque lo entendía, porque muchos inversores, como no le dedicaban todo el tiempo del mundo a leerse el deck, se acababan leyendo el one-page y no prestaban atención a muchas de las cosas, ¿no? Entonces, hay mucha documentación ahí un poco abstracta que no sabe uno cuál es la ideal en función, porque va mucho por modas. He visto que va mucho por modas, ¿vale? Pues, ¿qué documentación hace falta? Pues mínimo el business plan, el plan financiero y el deck. Yo con esas tres, yo creo que es suficiente. Cuando la empresa tiene cierta trayectoria, cuanto más demuestre, bueno, todos sabemos que la valoración de empresas en fases iniciales es algo etérea, es decir, se utilizan diferentes modelos de métodos de valoración que ninguno es exacto para empresas de tecnología, ¿no? Vamos a decirlo imprecisos, son imprecisos, ¿no? Pero cuanto más avanza una compañía, más datos hay en el que basarse. Entonces, si la empresa tiene cierta trayectoria, pues ¿qué documentación también se suele entregar? Pues si es un SaaS B2B clásico, pues histórico de churn, una tabla de cohortes, puedes explicar relación CAC Lifetime Value, cuál es el porcentaje de cross-selling, incluso la evolución del ARPU, bueno, o del ARPA, dependiendo de tal. Entonces, el ARR. Entonces, si ya tienes información histórica, lo ideal es aportarla también porque como emprendedor te va a ayudar a defender una valoración más elevada. Por lo tanto, vas a tener mayor capital de la compañía. Totalmente de acuerdo. Y yo, para terminar sobre esta parte, ¿por qué estamos volviendo a traer el business plan? Para nosotros es por varios motivos, entre ellos que pone en común las ideas que tienen los fundadores y fundadoras, si son más de uno, en la compañía. Por otro lado, te hace hacer ese estudio profundo de la competencia, del mercado, y también esa reflexión de cómo vas a llegar a tus clientes, qué canales vas a utilizar, etcétera. Y poner todo en ese documento te permite varias cosas. Al inversor que no te lo pide, le sorprendes. A mí, un fundador, inversor muy importante del ecosistema español, me llamó por teléfono y me dice: estoy sorprendido por el business plan que habéis hecho de esta compañía con los fundadores, lógicamente, de Volcana, porque hace mucho tiempo no veía uno y tan bien hecho, ¿no? Y le encantó, se lo leyó entero. Imagínate. Y luego los inversores que no lo piden y se lo das, los sorprendes. Y aparte de eso, prepara al equipo fundador para poder defender cualquier tipo de pregunta frente a los analistas o frente al comité del fondo de inversión con el que está hablando. Y aquí poner un poco de énfasis en una cosa, y es que en ese business plan preparamos también las preguntas a responder a esos inversores. Por ejemplo, trabajamos con muchas compañías que son de inteligencia artificial o bien de inteligencia artificial nativa o de cualquier tipo generativa, etcétera. Y una de las preguntas que te van a hacer todos los inversores es: ¿por qué no va a venir un LLM genérico y te va a reemplazar? Como Gemini, Grok, OpenAI, ChatGPT, etcétera, ¿no? Y eso se contesta en el propio business plan, como un riesgo de la compañía y cómo se ataca, o simplemente tener esa respuesta, pregunta-respuesta preparada, ¿no? Y bueno, es un documento que para nosotros es completamente necesario. ¿Te puedo hacer un comentario respecto a la documentación que va en línea con eso, que me gusta mucho? Sí, claro. La gente para el plan financiero se descarga una plantilla online y la rellenan. Y eso no te ayuda, por ejemplo, a estresar tu propio modelo. Para hacer un plan financiero, incluso como founder, es importante que participéis porque, como yo lo veo, en mi opinión, te permite tomarte el tiempo para reflexionar acerca de si el pricing es el correcto, si la gama de productos que quieres sacar es adecuada, si puedes permitirte la contratación de ciertos perfiles, cuáles son los costes de transacción a través de pasarelas de pago. Entonces, tú vas metiendo los inputs y después eso te permite ver los outputs y ya después te puedes centrar en la parte estética. Pero muchas veces vamos a plantilla y queremos meterle cuatro inputs y después que me dé un resultado el que yo quiero. Y la realidad es que para levantar capital es bueno hacerlo desde cero para reflexionar, sobre todo porque si vas a un fondo medio profesionalizado te van a hacer preguntas incómodas. Y cuanto más tiempo pases estresando el modelo, más preparado te vas a ver para responder dichas preguntas incómodas. ¿Y qué le dirías a esos fundadoras que estás hablando con ellos y te dicen: ya me apaño yo con el Excel?
perfecto. Yo no dirijo las empresas ajenas. Entonces, cada uno que tome sus propias decisiones. ¿Y qué herramientas les recomendarías financieras? Ahí, que saber modelizar. Mira, antes hemos hablado de las skills más genéricas, ¿no? Pero hard skills que tenemos que tener es modelización. Tener una trayectoria haciendo modelos financieros ya te prepara, te curte a la hora de preparar los siguientes planes financieros. ¿Qué ocurre? Que te enfrentas, es como si te enfrentaras a eso en tu día a día. Ya sabes de dónde hay que fijarse, dónde van a estar los pains, cómo se comportan los diferentes estados financieros en función a la evolución. Tú ya sabes cómo funciona. Entonces, si ese fundador no tiene hard skills en modelización financiera, es probable que cometa errores que a priori no se da cuenta y después los cometa. Mira, hay una a la bien que a mí me encanta y es una empresa de negocios digitales. Y veo las proyecciones que la había hecho el fundador y era increíble. Y lo primero que se me ocurrió fue entrar bueno, para los que nos estén escuchando y no lo sepan, SABI, que es como un acceso digital a registro mercantil central, donde se pueden ver todas las cuentas anuales de todas las empresas españolas. Y miré las de The Cocktail, que era el que lideraba el mercado, y es que las proyecciones de este emprendedor eran mejor que las de The Cocktail. que era algo como inalcanzable. Entonces, se cometen cierto tipo de errores como este, que tú a priori como fundador no sabes que te vas a encontrar, pero si los cometes, pues ya a lo mejor cuando aprendes ya es tarde. ¿Y qué software, aparte del Excel, Google Spreadsheet, recomendarías a nivel de gestión financiera? Puede ser contable, puede ser de lo que quieras. Nada, en contable, a mí me gusta mucho utilizar Holded. Es súper intuitivo y permite conectarse. También se utiliza algún tipo de herramienta de programación tipo Python, pues también funciona. Y sobre todo tener nada batido al Excel. Entonces la realidad es que manejándote en Excel ya tienes el 80% hecho. ¿La IA va a sustituir al CFO? Al mal CFO sí. Me ha encantado esa respuesta. Sí, yo lo veo a mí me encanta, creo que es un aliado, evidentemente va a ir a más, muchas profesiones se van a perder y esto es como, no sé, Zara ha matado a toda la industria textil o Inditex, hay empresas de nicho que van súper bien, que tienen un mercado muy muy claro y creo que ocurrirá como con todos los sectores, es probable que seamos CFOs de nichos. Vale, ahora te voy a hacer algunas preguntas que nos manda también Nivin, ¿vale? La agencia de marketing digital de Alicante, de Alejandro Tagliaferro. Y esto es como el salvaje oeste, ¿vale? Tienes que disparar rápido. Venga, vamos a darle. Entonces, 3 preguntas, 4 muy rápidas y sencillas, solo una respuesta, si puede ser una palabra, y rápida. Vale. Una métrica financiera infravalorada. El fondo de maniobra. ¿Qué es eso? El fondo de maniobra es la estabilidad de la compañía a largo plazo. Contablemente es la suma del patrimonio neto más el pasivo a largo plazo. Y un buen fondo de maniobra, digamos que atiende las obligaciones de crecimiento o de pago a corto plazo. ¿Vale? Entonces, fondo de maniobra, la gente pasa por alto de ello y indica la solvencia de la compañía. Vale, perfecto. Una métrica sobrevalorada. Ingresos. Un error financiero que todos repiten. Confundir ingresos con cobros, pagos con gastos. Una startup española que gestione increíblemente bien sus finanzas. ¿Puedo decir una empresa innovadora, aunque no sea...? La que quieras. Mira, me gusta mucho una en Valencia, es una agencia digital, se llama Viva Conversión. No he visto ninguna P&L y balance mejor que la de ellos. Me río porque conozco a Tony. Sí, claro. Sí. Fue partner nuestro en Boarfy y nada, lo acabo de ver en Alicante, creo que fue hace un mes y medio o algo así. Estuvimos allí en el Digital One to One, organizado por Ronald Bardet, que bueno, lo que hacen es conectar soluciones de e-commerce con agencias, e-commerce, marcas, etcétera, como del tamaño de PS Componentes o de ASOS o de Adidas o Inditex, todas estas y demás, con soluciones de e-commerce como agencias o bien software, ¿no? Y te hacen reuniones uno a uno ahí, así que bueno, vi a Tony, lo conozco desde hace muchos años y pudimos charlar largo y tendido por ahí. Pues Tony es cliente, no he visto una cuenta de resultados más saneada y tiene lo que más me gusta de Tony es que tiene transparencia total de puertas adentro con la cuenta de resultados. Lo estuvimos hablando, de hecho estuvimos hablando de esto.
Todo el mundo sabe lo que cobra cada uno, los fijos, los variables, todo el mundo. Y además hace como, en lugar de tener silos con donde todo está opaco y tal, lo tiene todo en abierto y la gente sabe incluso lo que cobra Tony. Y me parece una maravilla. Después tiene un balance con fondos propios súper elevados, tiene caja, se maneja. Nosotros trabajamos con muchos negocios digitales, entonces comparado con Tony, con Viva Conversión, he de decir que lo hacen muy bien. Vale, llegando ya al final, ¿hay algo que me haya dejado que quieras comentar o decir? Nada que recuerde, que piensen en el financiero como si fuera un aliado, que no lo vayan a buscar cuando ya sea tarde. Muchas ocasiones nos buscan tarde, la ven y ya no podemos hacer nada. Es que no podemos ayudar. Así que lo hagan de manera planificada. Muy bien, muy bien. Oye, y ya para terminar, sabes que con Carla tenemos el proyecto de Careta Maluca, en el que parte del precio lo destinamos para proteger animales en peligro de extinción. La última vez te llevaste el blanco seco, que va destinado a la tortuga marina, que es un verdejo macabeo. ¿Hoy cuál te quieres llevar? Me gustaría un tinto. ¿Alguna recomendación? Mira, tenemos el tinto joven, que es un coupage de Monastrell, Cabernet Sauvignon y Tempranillo. Es un tinto ligero y afrutado. Y luego tenemos el del Tigre. Es un vino crianza, un tinto crianza. Ha estado 12 meses en barrica, 6 meses en barrica de roble francés, 6 meses en barrica de roble americano, 12 meses embotellado y luego lo comercializamos. Pues creo que prefiero el del Tigre. ¿El del Tigre? Me ha llamado más la atención. Genial. Es robusto al paladar, amaderado, notas a frutos secos. Y con este lo que hacemos es proteger al tigre y luchar contra la caza furtiva del tigre en la India con una ONG de allí que se llama Wildlife Protection Society of India. La fundó una fotógrafa del National Geographic que se fue a la India y viendo el problema decidió quedarse, fundar la ONG. Y lo comentaba también en un podcast con Cristina Guzmán, y hemos tenido llamadas con ellas en la que la conexión se va incluso porque está en medio de la selva, ¿no? Es tremendo. Así que nada, me alegro mucho que hayas elegido este vino y es una forma de agradecimiento también, no solamente porque hayas venido hoy al podcast, sino también por el regalito que nos dejas en el comentario para todos los oyentes de ese descuento para poder trabajar con Lean Finance. Así que súper agradecidos por ello. Nada, muchísimas gracias por el espacio, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Javi.